Buenos días compañeros y profesor. Mi nombre es Víctor Manuel Velázquez Peláez. Hoy les vengo pues con el tema de relatoría que es genoma bacteriano. Primero vamos a hablar un poquito acerca de sus generalidades y sus componentes celulares. Se dice pues que es una bacteria, es una célula procariota, que viene del término pro antes o no, que no tiene núcleo. Es un microorganismo unicelular, tiene una reproducción binaria, su herencia es horizontal. Se han considerado dos grupos, eh, que son las eubacterias y las arqueobacterias. Estas últimas se han considerado pues ya muy escasas, de hecho son pues las más antiguas, las primeras bacterias registradas. Solo hay registro de bacterias termófilas. Estas son pues como las únicas arqueas que se han tenido pues como presentes en estos momentos, y, pero igual siguen siendo pues muy escasas. Estos microorganismos unicelulares procariotas son de muy fácil adaptación a un ambiente externo, como también a un ambiente interno en su huésped. Se adapta de una facilidad impresionante. Por otro lado, el conocimiento del funcionamiento de su información o de su material genético ha sumado el hecho de que son muy fáciles para el manejo en el laboratorio, y por su crecimiento rápido han permitido usarlas para sintetizar productos de medicina, para investigación biotecnológica. Se han utilizado para el diagnóstico como la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. Se han visto y se ha incrementado el desarrollo en la ingeniería genética, y tienen una disponibilidad para las técnicas biomoleculares muy amplia. Se consideran pues en su gran mayoría patógenas. Sus componentes celulares, desde lo de afuera hacia adentro, tenemos pues como su pared celular. Luego tenemos la membrana, la cápsula, los flagelos, ¿cierto? Más adelante pues se explicará qué es el filis y para qué es utilizado. Con respecto a la pared celular, cuando se va a hacer la tinción para la identificación de la bacteria, según la coloración que tenga, se dice que es de una pared gruesa o una pared delgada. Eso también influye mucho en su resistencia en antibióticos. El componente de su pared celular tiene ribosomas para la síntesis de sus propias proteínas. No cuenta con una envoltura nuclear ni cromosomas, aunque en la literatura se dice cromosomas, pero era porque no se había identificado pues eh, efectivamente cómo era pues su estructura en el material genético. En vez de esto se puede hablar de nucleoide. Es el superenrollamiento de todo este material genético, ya que es un material circular. Cuenta pues como con un citoplasma y las demás proteínas y enzimas que requieren para su funcionamiento vital. Cuentan también con mucha variedad morfológica, su metabolismo. Tenemos cocos, bacilococos, estreptococos, espingococos. Tenemos bacilos que pueden unos bastoncitos, las espiroquetas que pueden como unas escaleras, espirales. En su metabolismo tenemos las heterótrofas y las autótrofas, que son por fuente de carbono, y las fotótrofas y las quimiótrofas, que son de fuente química, y las litótrofas y organótrofas, que son por una carga electrónica. Pues, aquí por ejemplo tenemos pues ya el árbol filogenético. Se dice pues que la primera procariota pues, en el mundo, en la historia de la biología, fueron Lucas. Es nuestro antepasado, nuestro primer, digamos, ser vivo.
Y mira que se dividen en dos grupos, las arqueas y las bacterias. Y de ahí ya pues parte todo el árbol filogenético en la evolución. Mira que nosotros se podría decir que somos la combinación de las arqueas junto con las bacterias. Eh, y bueno, en el genoma bacteriano se decía pues ahorita que no cuenta con una envoltura nuclear, ¿cierto? No forman cromosomas, se podría hablar más fácil de nucleoide. Su material genético, su ADN circular, obviamente todavía es bicatenario, de doble hélice, contienen las mismas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Tienen tanto un ADN nucleoide y los plásmidos que serían extracromosómicos. Más adelante pues vamos a hablar de estos plásmidos y para qué ayudan a las bacterias y también, bueno, forman nucleoides, sus bases nitrogenadas son iguales. En la replicación pues tenemos la interacción con varias proteínas, por ejemplo la ADN polimerasa 1 en bacterias es la encargada de la replicación. Eh, la ADN polimerasa 2 y 3 pues son como encargadas en su reparación, porque como todo ADN o todo material genético está vulnerable a cambios y a mutaciones cuando se está haciendo su replicación, o no solo en su replicación sino en su forma normal, pues tienden a ser mutados. Tienen un solo origen de replicación, no es como en las eucariotas que son varios orígenes de replicación que se interactúan en sí, generando pues fragmentos de Okazaki, etcétera, sino que estos tienen un solo punto de origen y, y su replicación es bidireccional. La replicación es semiconservativa, igualmente que en eucariotas. Una hebra madre junto con una hebra hija tienen las tres etapas de la replicación, igual que en las eucariotas. Una iniciación, una enlogación, que es el proceso en que la polimerasa empieza a sintetizar la nueva cadena y a unirla en la hebra madre, en una de las hebras madres, y la terminación. Bueno, ese lado por replicación de su material. Por su expresión pues tenemos a la ARN polimerasa. Esta es pues como la encargada de la transcripción en procariotas. Reconocen igualmente un sitio específico del ADN, sintetizan, estas enzimas sintetizan un ARN mensajero, el cual dentro de este se puede sintetizar más de un gen, no como en eucariotas que es un solo gen por ARN mensajero. Eso tiene el término de policistrónicos. Este conjunto de genes que son transcriptos se denominan pues como operones. Bueno, vamos a hablar pues como de la transferencia de su material genético. Hablamos de esta transferencia pues permite mucho a que las células procariotas o estas bacterias obtengan mecanismos de evolución, adaptación al ambiente, variación en su resistencia antimicrobiana, es independiente a la reproducción sexual, o sea, la célula no necesariamente tiene que duplicar o replicar su genoma o su ADN para, para pasar una pequeña información a otra célula en el ambiente. Puede obtener un pedazo de ese genoma y pasárselo a ella por estos tres mecanismos que son la conjugación, la transformación y la transducción. La conjugación pues es un mecanismo más amplio,
es el que más se ha utilizado en ellas, es natural de ellas, ¿cierto? Es un mecanismo natural de ellas. Aquí pues hablamos de la conjugación. La conjugación pues se basa en el intercambio unidireccional de su información genética. Digamos que yo soy resistente a cierto fármaco antimicrobiano, antibiótico, entonces voy a mirar aquí, o ellas miran y se lo pasan entre ellas para adquirir esa resistencia a este ADN que ellas se transportan entre ellas. Se le conocen como plásmidos, ¿cierto? Son elementos genéticos con mayor frecuencia que se transmiten entre ellas, ¿cierto? Este mecanismo es el más efectivo, pero les digo, es el que más utilizan ellas en la resistencia antimicrobiana. Si ven esta aberturita de por acá, esa, eso es lo que les estaba hablando ahorita, que es el Phillips, perdón, es esa abertura que ellas se unen y transportan su material genético a medida que ellas, la polimerasa, la ADN polimerasa va sintetizando ese fragmento de ADN que la otra célula requiere, se lo va pasando a su célula compañera. Tenemos pues la transformación. Es un proceso por el cual ciertas bacterias son capaces de incorporar ADN exógeno. Una célula, digamos, ellas están en un ambiente y una bacteria o una célula procariota libera o hace lisis y deja su material genético al medio extracelular, y estas células son capaces de fagocitar, endocitar estos plásmidos y recombinarlos en su genoma. En la transducción tenemos pues, se dividen en dos, en la generalizada y la especializada. Las bacterias tienen virus, que también se puede decir que las enferma, que son los bacteriófagos. Esos virus son como unas arañitas. Ellas van, infectan a la célula, utilizan su maquinaria de replicación, todas sus proteínas e enzimas, y replican su ADN o su ARN dentro de la bacteria. Luego inducen a la célula a hacer lisis y liberan su genoma al ambiente extracelular, ya sea y creando otras estructuras víricas, y así, y se va proliferando. Esa es la generalizada, y así va infectando otra célula y ella se hace lisis y va creando otras virus, y así es como se proliferan los virus en la generalizada. Ya en la especializada, la bacteria estudia el ADN de ese virus o el ARN y lo incorpora en su genoma, adquiere una cierta especialidad en ese virus, en ese genoma vírico, y ya cuando el bacteriófago venga, la infecte, y ella va a reconocer o a tener una cierta inmunidad a ese bacteriófago. A ese se le conoce como especializada, como traducción especializada. Bueno, pues esto es como lo que se ha hablado de la clase pasada de las bacterias, del genoma bacteriano, sus composiciones y todo lo que se trata de ellas. Muchas gracias.